mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24 en este lunes 17 de septiembre. Soy Karen Pereira, voy a estar con ustedes las próximas 2 horas con el texto y el contexto de la noticia. Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta ahora. Aumentó a 18 el número de muertes por el paso de Florence en la costa este de Estados Unidos. La más reciente víctima es un niño de 3 meses que falleció en Carolina del Norte luego de que cayera un árbol sobre la casa móvil en la que se encontraba. Se trata del segundo bebé que muere por esta tormenta. El pasado viernes, otro menor perdió la vida junto a su madre en el mismo estado cuando un árbol cayó sobre su vivienda. El ciclón se degradó en las últimas horas a depresión tropical y se encuentra en este momento en el extremo occidental del estado de Virginia, con vientos de 50 kilómetros por hora. Las autoridades mantienen activas las alertas por inundaciones en gran parte de la costa sureste de Estados Unidos. Mientras tanto, el poderoso tifón Mangkhut golpea a Asia con vientos de más de 200 kilómetros por hora. A esta hora avanza por el suroriente de China, donde deja ya 4 muertos y cientos de heridos. El fenómeno, calificado como uno de los peores en las últimas décadas en la región, causó gran destrucción en Filipinas, donde las autoridades buscan a decenas de personas que permanecen desaparecidas. Allí se han reportado al menos 66 víctimas fatales hasta el momento. Fuerte operativo contra alias Guacho en el suroccidente de Colombia, muy cerca a la frontera con Ecuador. El temido disidente de las FARC está gravemente herido, según ha confirmado este fin de semana el propio presidente de Colombia, Iván Duque. Son al menos 4.000 soldados que están a esta hora desplegados en la zona. 3.000 de las fuerzas militares colombianas y 1.000 más de las ecuatorianas. El sábado en la mañana, un francotirador de las fuerzas especiales lo hirió en la espalda. Y en medio del operativo contra alias Guacho este fin de semana murió el cabo Luis Alfredo Oquendo. Su cuerpo fue recibido con honores en el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia. El suboficial Oquendo llevaba 8 años en la Armada y su especialidad era la de ser tirador de alta precisión. Sus exequias serán hoy lunes. Una menor de edad sigue secuestrada por el ELN. Una grabación entregada por ese grupo guerrillero confirma el plagio en el departamento del Chocó, en el noroccidente de Colombia. Inicialmente fue secuestrada una joven de 16 años. Sus padres, que la buscaban también, fueron víctimas de este delito. Reapareció el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, víctima de un ataque con arma blanca hace ya 11 días. El aspirante de derecha alertó sobre un posible fraude en las elecciones de octubre para favorecer al aspirante Fernando Haddad, el izquierdista Partido de los Trabajadores, y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien actualmente permanece preso por corrupción. Con el candidato del PT, Haddad, elegido presidente, se acabó la democracia. Si Haddad es elegido presidente, firma, saben ustedes, en el mismo momento de la investidura, el indulto de Lula y lo nombra jefe de la Casa Civil, ministro. La policía británica descartó que el agente nervioso Novichok haya causado los síntomas de malestar a 2 personas que resultaron enfermas tras comer en un restaurante en la localidad de Salisbury, donde en marzo pasado el exespía ruso Sergei Skripal y su hija resultaron envenenados por esta sustancia.
El establecimiento y sus alrededores fueron acordonados por los servicios de emergencia ante la posibilidad de que se tratara de restos del químico. La pareja fue trasladada de inmediato al hospital. En Vietnam murieron 7 jóvenes por sobredosis cuando asistían a un festival de música electrónica. De acuerdo con el parte médico, 5 personas más se encuentran en coma y permanecen hospitalizadas. La policía encontró en la sede del evento globos con óxido de nitrógeno, conocido como el gas de la risa por sus efectos alucinógenos. Doble alerta en África por brotes de enfermedades. En Zimbabue las autoridades reportan 30 muertos por cólera. Más de 5.400 personas han resultado contagiadas en ese país. La contaminación de un pozo de agua comunitaria habría generado esta emergencia de salud. Por otra parte, en el Congo se registran ya 97 muertes por ébola. El gobierno adelanta intensas jornadas de vacunación para contener esta enfermedad infecciosa. Y hay indignación en Francia por la respuesta de Emmanuel Macron a un joven desempleado. En un video grabado en los jardines del Palacio del Elíseo, donde se celebraba un acto de gobierno, el hombre le expresó al presidente su preocupación porque llevaba meses sin conseguir trabajo, a pesar esto de aplicar a numerosos empleos. En una polémica respuesta, Macron le garantizó que si él cruzaba la calle, le encontraría trabajo. El mandatario fue señalado de estar desconectado con la realidad. Richard Gere volverá a ser padre a sus 69 años. El actor y su esposa, la española Alejandra Silva, de 35 años, confirmaron la noticia con una fotografía en las redes sociales en la que reciben la bendición del líder espiritual Dalai Lama. Ambos son practicantes del budismo. Se trata del primer hijo de la pareja que contrajo nupcias en mayo, luego de 3 años de relación. El film de ciencia ficción, El Depredador, encabeza la taquilla estadounidense tras su fin de semana de estreno. La cinta, que desbancó del primer lugar a La Monja, recaudó unos 24 millones de dólares en las salas norteamericanas y otros 30 millones alrededor del mundo. You saw something. Oh, yeah. Yeah. And you men, someone or something tore them to pieces. I think they're attempting hybridization. La detención de niños migrantes en Estados Unidos se ha disparado y ha alcanzado una cifra récord, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos divulgados por The New York Times. De acuerdo con el diario estadounidense, la población de menores migrantes en los refugios contratados por el gobierno federal se ha multiplicado más de 5 veces desde el año 2017. Vamos a ver hasta ahora cuáles son estas cifras. En mayo de 2017, un total de 2.400 niños estaban bajo custodia, pero en lo que va de septiembre se registra un total de 12.800 menores, un incremento notable. Ahora, según el reporte, el incremento se debe principalmente a 2 razones. Uno, a la disminución en el número de menores que no han salido o no han sido liberados para reencontrarse con sus familias, lo que ha causado un gran impacto en el sistema que los cuida. Pero también a la política de tolerancia cero que impulsó la administración de Donald Trump, la cual ha separado a los niños de los padres inmigrantes y que muchos de ellos enfrentan procesos legales. Los menores detenidos en los más de 100 refugios a lo largo de la Unión Americana son principalmente procedentes de Centroamérica, de países como lo son El Salvador, Honduras y Guatemala. En la mayoría también son adolescentes. Muchos han cruzado la frontera estadounidense sin sus padres, huyendo de la violencia y pobreza en sus países. Para
Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora desde Chicago Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, quien trabaja con los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Señor Chacón, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen, es un placer estar con ustedes. Señor Chacón, la causa de este aumento en el número de niños migrantes detenidos no es precisamente un aumento en las llegadas de menores, sino que el propio gobierno de Estados Unidos, que cada vez pone más trabas a que esos menores salgan del sistema de detención. ¿Por qué? ¿Por qué la administración Trump no agiliza estos trámites? Bueno, lo hace porque están ocupando la detención de menores como un factor clave de disuasión de la intención que puedan tener personas en países centroamericanos afectados por condiciones de inseguridad extremadamente graves y que han venido efectivamente buscando protección humanitaria en Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump ha sido absolutamente clara en demostrarnos en la práctica que no tienen ningún interés en obedecer la ley internacional de protección humanitaria e incluso no tienen interés en cumplir con la propia ley estadounidense. Hay un acuerdo conocido como el Acuerdo Flores que viene desde 1997 y que estipula claramente que ningún menor de edad debe de estar detenido por más de 20 días y en casos verdaderamente extraordinarios, los menores no pueden estar detenidos en ningún tipo de cárcel. Y lo que hemos visto desde el año pasado hasta la fecha es precisamente una intención muy clara de ignorar estos requisitos que la ley le impone, y esto obedece esencialmente a la orientación general que esta administración le ha dado al tema migratorio. Es decir, ocupan el tema migratorio como un tema clave de movilización, clave de agitación a la base de personas que apoyan a esta administración precisamente ante una elección que está a menos de 2 meses de suceder el próximo 6 de noviembre. Ahora, pero los trabajadores sociales que atienden inmigrantes aseguran que los centros de detención están prácticamente al máximo de su capacidad. ¿No es esto un costo alto para el gobierno estadounidense, que es finalmente el que se hace cargo de estos niños migrantes? Mira, definitivamente estás en lo correcto. Hay un factor aquí de clave que hay que también señalar, y es que la detención de personas extranjeras, incluyendo a los niños, se ha vuelto un negocio redondo, como diríamos en América Latina. El más reciente estimado es que le está costando $750 por día al contribuyente tributario estadounidense el que el gobierno, en este caso la administración Trump, mantenga detenidos a tantos niños por tanto tiempo. Hay que resaltar el hecho que la mayoría de estos centros de detención, los más grandes de estos centros de detención, son operados por corporaciones privadas que, repito, se lucran de esta grave violación a los derechos de los niños y que, por cierto, hay que resaltar, estas compañías han sido contribuyentes financieros muy importantes para lo que fue la campaña presidencial de Donald Trump. Ahora, también hablan que esta agresividad del gobierno Trump con los inmigrantes irregulares ha hecho también que cada vez menos familiares se presenten para hacerse cargo de estos menores que han cruzado, algunos solos, otros fueron separados de sus padres y sus padres devueltos a sus países de origen. Y es porque muchos de estos familiares también están en situación irregular. Ahora, ¿de qué manera organizaciones como la que usted representa pueden o están ya ayudando a los inmigrantes irregulares para solventar esta situación? Mira, el trabajo más importante que mi organización hace es un trabajo en el ámbito de la persuasión política con legisladores, tanto demócratas como republicanos, que realmente están en desacuerdo con la manera en que la administración Trump, es decir, el gobierno federal, la rama ejecutiva, está manejando esta situación, porque indudablemente el público estadounidense, la mayoría de las personas ven este tipo de actitud como inaceptable. En este sentido, para nosotros lo más importante es conseguir que el gobierno cumpla con la ley, cumpla con la obligación internacional que claramente estipula que ningún niño debería de estar
detenido, aún así se le llame albergue, pues al lugar donde el niño está detenido, y en este sentido creemos que esa es la mejor solución. Para serte franco, es casi imposible tener acceso pleno a estos centros de detención infantil porque el gobierno sabe perfectamente bien que si la gente conoce esta realidad, el público se va a tornar sumamente crítico de esta política. En este sentido, creemos que lo más importante es demostrar que estos niños vienen precisamente huyendo de condiciones graves de persecución, de violencia, de inseguridad, y que lo que merecen verdaderamente es protección y no detención. Ahora, señor Chacón, todo esto se suma o quizás también es consecuencia de esa política de tolerancia cero de la administración Trump, que fue noticia, que ha sido noticia en los últimos meses. Actualmente, 416 de esos niños permanecen, siguen separados de sus padres. O sea, es una realidad que se mantiene en Estados Unidos. Correcto. Esto según cifras reveladas el pasado 4 de septiembre. Los padres de esos 416, 304, sus padres ya no están ni siquiera en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con estos niños que siguen bajo el control del gobierno federal, pero sus padres ya no están ni siquiera en la Unión Americana? Fíjate que estás tocando un tema extremadamente espinoso, porque ciertamente los padres fueron deportados, fueron enviados incluso con frecuencia bajo engaño de que se aceptaban voluntariamente ser deportados en vez de presentar algún tipo de reclamo de protección humanitaria, que sus hijos iban a seguir inmediatamente después de ellos. Pero yo conocí hace poco un padre en Honduras cuyo hijo fue arrestado en Nueva York precisamente en mayo pasado, y hasta hace 2 semanas esta familia seguía sin ser reunificada en Honduras. Entonces creemos de que el problema que ha creado esta administración es un problema sumamente grave, porque es bien difícil hacer efectiva incluso la orden judicial que ha emitido un juez federal en Estados Unidos que requería la unificación familiar de estos casos inmediatamente, plazo que ya se cumplió. Y precisamente por haber optado por deportar a los padres bajo engaños, se vuelve extremadamente difícil hacer efectiva la reunificación familiar. Tememos que estos niños van a seguir perdidos en el sistema legal de Estados Unidos, incluso pudieran terminar siendo adoptados en contra de la voluntad de sus padres. Increíble. Pues Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que trabaja con inmigrantes en Estados Unidos, muchísimas gracias por habernos acompañado, dedicarnos estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Un placer, igual para ustedes. Aumentó a 18 la cifra de muertos por el devastador paso del huracán Florence por Estados Unidos. El fenómeno se degradó en las últimas horas a depresión tropical. Sin embargo, las autoridades advierten que las fuertes lluvias continúan y se mantiene el riesgo por inundaciones. Los residentes de Carolina del Norte evalúan los daños en sus hogares. El impacto de Florence destruyó casas, jardines y carreteras. Tenemos nuestra salud y seguridad y podemos reconstruir. Al menos la casa sigue en pie y se ve estructuralmente sólida. 900 personas han sido rescatadas. Las autoridades advirtieron que continúa la alerta. El riesgo también está creciendo en las montañas, donde las lluvias podrían provocar deslizamientos de tierra peligrosos, como a principios de este año. La gasolina escasea y los ciudadanos hacen largas filas para encontrar el combustible. Las lluvias continúan y el acceso a algunas ciudades fue bloqueado por el agua. NTN 24 continúa en el lugar de la noticia. Vamos a esta hora a saludar a nuestra periodista Emiliana Molina, quien se encuentra en Carolina del Norte con todo el reporte de la situación y las consecuencias del paso del huracán Florence. Emiliana, un buen día. Adelante con su reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en este momento justo en medio de la ciudad de Wilmington y Jacksonville, en esta autopista donde comienzan los esfuerzos de reconstrucción del área de Carolina del Norte tras el paso del huracán Florence, que fue disminuido a una tormenta tropical recientemente. Aquí podemos ver
la caravana de los camiones de electricidad preparados para brindarle apoyo a más de 300,000 personas que se han quedado sin electricidad durante el paso de Florence, que recordemos inició como un huracán categoría 4 y fue disminuyendo en esta escala. Sin embargo, ha ocasionado fuertes daños. Las tormentas no dan tregua. Durante el transcurso de la manejada hemos visto árboles caídos en la mitad de la carretera obstruyendo el paso, pero comienzan nuevamente los esfuerzos de reconstrucción del área de las Carolinas, precisamente para intentar que estos residentes en el área puedan regresar lo más pronto posible a su vida del día a día y su vida laboral. Sin embargo, varias áreas en las Carolinas, como el área de New Bern, continúan sufriendo los estragos tras el paso de Florence. Desde Carolina del Norte, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Por supuesto, más adelante volveremos a hacer contacto con usted. En el informativo tendremos también ampliación de toda la situación, todo lo que se registra en las Carolinas luego del paso de Florence. Hablamos ahora de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que estarían en retroceso. Al menos así lo afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en una entrevista en la que además consideró que la actitud de la administración Trump hacia la isla impide la posibilidad de un diálogo entre ambos países. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó este domingo que pueda haber diálogo entre su país y Estados Unidos mientras se mantenga la aberrante actitud de la administración de Donald Trump hacia la isla. Así lo aseguró el mandatario en una entrevista con Telesur, la primera desde que llegó al cargo en abril del año pasado. Se mantienen esta aberrante actitud del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, no hay diálogo. Los dos países restablecieron relaciones diplomáticas durante el último mandato de Barack Obama tras más de medio siglo de enemistad. Un histórico deshielo abruptamente paralizado tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, contrario al proceso impulsado por su antecesor. Díaz-Canel consideró que habría que preguntarle a su homólogo estadounidense si quiere dialogar con Cuba y si quiere hacerlo, no puede ser desde una posición prepotente. Y reconoció que aunque se mantienen algunas vías abiertas de diálogo, las relaciones están en retroceso. Mientras que con Obama en la presidencia, los dos países pudieron conversar y colaborar. Además, el mandatario calificó de totalmente inaceptables las medidas de la nueva administración que restringen de nuevo los viajes de estadounidenses a la isla y prohíben las transacciones y negocios con una larga lista de empresas vinculadas al poderoso estamento militar cubano. El gobernante arremetió asimismo contra el embargo que el país vecino mantiene sobre la isla, una práctica brutal que constituye a su juicio el principal obstáculo al desarrollo y la prosperidad de Cuba. Hablamos ahora de una dolorosa historia que refleja el drama de los miles de venezolanos que a diario huyen de su país en busca de un mejor futuro. Se trata de un bebé de tan solo 8 meses que nunca había probado la leche. Tan solo pudo tomarla en Colombia cuando le regalaron un tetero en medio de su travesía. Esta es una crónica de Carlos Arturo Albino. Como ser humano me duele todo esto, me duele todo. Verlos de noche caminando con esas maletas y esas señoras. Están desesperados, quieren escapar a como dé lugar. Son venezolanos y huyen del hambre. Ya él tiene 8 meses, ya para mí la teta no lo sustenta. Ya él tiene que tomar por lo menos su merengada, su tetero, su alimento. Dígame cómo yo, un pobre humano como yo, voy a comprarme un kilo de leche, una estufa, darle un tetero al niño en Venezuela. ¿Qué le daba yo en Venezuela? Claro, agarraba el arroz y lo cocinaba con azúcar, una crema de arroz con azúcar. Ese era el tetero venezolano. Habla de su hijo de 8 meses. Va en este camión con su madre, todos escapando de la falta de alimentos. No se consigue pañales, no se consigue alimento, no se consigue vitamina, nada. El hijo mío nació con bajo peso. O sea, ¿tu niño nunca probó la leche? No, la probó aquí. Una señora que me le regaló un teterito ayer. Giovanni tiene 23 años y viaja junto a su esposa y el menor de sus hijos en este camión, desprotegidos, pero van con un sueño, llegar a Ecuador. Tenemos 12 días en una lucha, aguantando frío, pasando necesidades. Sigue su ruta
van vía Ipiales. No saben ni la fecha ni el día en que estamos. Solo tienen un horizonte: huir de Venezuela. Colombia no firmó la declaración del Grupo de Lima que rechaza una intervención militar en Venezuela. La Cancillería colombiana confirmó que el país no adhirió al documento que firmaron 11 de los 14 miembros del bloque. Los gobiernos de 11 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima emitieron un comunicado en el que rechazaron una intervención militar o de uso de la fuerza en Venezuela. Colombia, que también hace parte del grupo, no aparece en el comunicado. En días pasados, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió desde Cúcuta a una posible intervención militar en Venezuela. Creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Canadá y Guyana, quienes también integran este grupo creado para buscar una salida de la crisis en Venezuela, tampoco aparecen en el comunicado. 8:25 de la mañana en Venezuela, familiares del preso político Vasco da Costa denuncian que el régimen de Nicolás Maduro quiere trasladarlo de cárcel sin contar con una orden judicial. Su hermana responsabiliza al gobierno por lo que le pueda pasar. Vamos a esta hora a saludar en Caracas a Oliver Fernández, quien tiene el reporte. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Karen. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, Ana María da Costa asegura que desde la madrugada de este lunes hay un comando en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira. Los familiares de estos 9 implicados en el caso Gedeón II, que presuntamente acusa al gobierno de Nicolás Maduro de tratar de atentar en contra de la revolución bolivariana, supuestamente pudieran ser trasladados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Desde tempranas horas de la mañana de este domingo se encontraba este comando y ha permanecido supuestamente en la cárcel de Santa Ana para ser trasladados hasta la cárcel de Ramo Verde. Ellos aseguran que no hay orden de traslado por ningún ente del gobierno de Nicolás Maduro. Ellos dicen que tampoco se oponen al traslado, pero que se haga de manera correcta, es decir, que haya una orden de traslado para que en el camino no les pueda pasar nada. Ellos sobre todo temen que sean torturados o tener alguna mala noticia que dar. Así lo decía Ana María da Costa en este video que nos mandó a NTN 24. Veamos. Mi hermano está recluido en la cárcel de Santa Ana y me informaron va a ser trasladado a la cárcel de Ramo Verde. El caso es que no hay orden de traslado, no hay orden del tribunal. Simplemente fue una orden dada por teléfono por el general Yanes Figueredo, que es el encargado de los servicios penitenciarios del Ministerio de la Defensa. Además, los familiares que están allá en Santa Ana me informaron que hay un comando del DGCIN y del SEBIN que se encuentra en las afueras de Santa Ana y nadie, ni dentro ni fuera del penal, sabe qué es lo que ese comando hace ahí. Karen, Yanes Figueredo es el funcionario que supuestamente está dando la orden de trasladar a estas personas a la cárcel militar de Ramo Verde. Recordemos que ellos fueron apresados acá en Caracas y luego trasladados hasta el estado Táchira. Sin embargo, bueno, habrá que esperar entonces si se concreta este traslado que ya está siendo denunciado por los familiares. Lo cierto es que ya algunos familiares se han trasladado hasta la cárcel de Santa Ana, sin embargo no tienen comunicación ni siquiera telefónica con ninguno de los funcionarios y tampoco con estas personas que están detenidas y tampoco les han permitido acercarse para conocer si estas personas fueron finalmente trasladados en la madrugada o de alguna manera serán trasladados en las próximas horas. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por este reporte desde Caracas. Y en Bolivia, detractores del presidente Evo Morales criticaron los millonarios costos de la nueva sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que fue inaugurada recientemente en el país. Aseguran que con los más de 60 millones de dólares que se pagaron por esta edificación, se podría incluso haber construido un hospital.
En La Paz, Paola Cuentas tiene hasta ahora la información. Paola, un buen día. Buen día, amigos de NTN 24. La sede de la Unión de Naciones Sudamericanas en Bolivia tiene auditorios, tiene salas para teleconferencias, salas de convenciones, un parqueo para 110 vehículos, entre otros ambientes. Una inversión del gobierno del presidente Evo Morales de más de 60 millones de dólares, que es criticada por los representantes de la oposición porque dicen fundamentalmente la UNASUR está en crisis. UNASUR es hoy un organismo absolutamente devaluado, donde la mitad de sus socios ya han pedido su salida indefinida de UNASUR. UNASUR, que fue creada por Hugo Chávez para beneficiar justamente a regímenes autoritarios como Venezuela, como Nicaragua, es hoy una demostración de lo que son las relaciones internacionales de Bolivia. Solamente estamos ligados a entes y a gobiernos autoritarios como lo es el gobierno de Venezuela. 430 millones de bolivianos ha costado el edificio UNASUR. Eso es lo que costaría un hospital de tercer nivel con 200 camas. Justamente ese es el precio de un hospital de tercer nivel. Esos hospitales de tercer nivel que prometió el presidente construir a los bolivianos, pero sigue malgastando los recursos de los bolivianos en palacetes para él, en museos para él y ahora en un parlamento para un organismo que ya no existe. Los recursos que pudieron haber sido invertidos en educación y en salud y los hemos gastado en construir un edificio, un elefante blanco que no va a ser utilizado para el fin por el que se lo construyó. A la inauguración de la sede de UNASUR no llegaron los representantes de los estados miembros de este organismo internacional. El presidente Evo Morales ha ofrecido el uso de las instalaciones para eventos sociales como matrimonios y también la celebración de graduaciones de unidades educativas. Así como ocurre con la denominada Casa Grande del Pueblo, el mandatario indígena quiere llamar a estas nuevas instalaciones la Casa Grande de Sudamérica. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día también para usted, Paola. Nosotros vamos a hacer una primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos, un autobús de Miami-Dade se estrelló contra un negocio de ropa en la pequeña Haití. Tenemos información en directo desde Miami. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Avanza la mañana, también avanza la agenda informativa en las Américas. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Insólito, apareció un contenedor con al menos 100 cadáveres en Jalisco, México. Su presencia había sido denunciada por comunidades de 2 localidades distintas en el oeste del país. De acuerdo con las versiones de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el tráiler frigorífico contenía restos no identificados de víctimas de la delincuencia, cuyos cuerpos no cabían en la morgue estatal y por esa razón fueron dejados en el tráiler. Las autoridades prometieron inhumar los restos mortales en un cementerio forense. Con perfiles de ADN esperan que puedan ser identificados en un futuro. Hoy el presidente Donald Trump va a participar en la celebración con motivo del mes de la herencia hispana. El evento tendrá lugar en la sala este de la Casa Blanca en la ciudad de Washington. Se espera que líderes hispanos de varios sectores acudan a la residencia presidencial. El festejo destacará la cultura, los logros y los retos de esta comunidad de la Unión Americana. En Perú, el presidente Martín Vizcarra amenazó con disolver el Congreso si este no aprueba las reformas constitucionales presentadas por su gobierno para luchar contra la corrupción. El mandatario anunció que convocará al Parlamento de mayoría opositora a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta. De ser rechazada, Vizcarra disolvería la Cámara que estudia el proyecto a partir de este lunes para llevar a cabo su paquete de reformas políticas y judiciales. En ese sentido, respetuoso de la Constitución Política del Perú, que juré respetar y hacer respetar,
Acudo a ella poniendo como testigo a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso. En una entrevista televisada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, que será incluido en la nueva constitución de la isla. La futura Carta Magna definirá el matrimonio como la unión entre 2 personas, no necesariamente entre un hombre y una mujer, lo que abriría la puerta a las bodas homosexuales. El enfoque de reconocer el matrimonio entre personas sin limitaciones responde a un problema de eliminar cualquier tipo de discriminación a la sociedad. Continúa la búsqueda de cientos de personas atrapadas en una mina en el norte de Filipinas tras los deslizamientos de tierra provocados por el tifón Mangkhut este fin de semana. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 35 personas en este incidente. El devastador paso del ciclón, que se encuentra a esta hora sobre el suroriente de China, deja en total 66 muertos en Filipinas. En Israel, esta rinoceronte de un mes de nacida fue recibida por sus hermanos y su madre luego de salir de la sala de maternidad. El animal de 50 kilos fue guiado por los cuidadores del zoológico para reencontrarse con su familia. Los trabajadores del lugar aún piensan qué nombre le pondrán a este nuevo integrante de la manada. Revisamos lo que es noticia a esta hora en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York acoge este lunes una nueva sesión del Foro de la Libertad de Oslo, convocado por la organización Human Rights Foundation. Uno de los temas por tratar que mayor expectativa genera es la crisis humanitaria en Venezuela. Y para ello ha sido invitada una de las principales figuras de la oposición venezolana. Alejandro Rincón, un buen día. ¿De quién se trata? Hola Karen, televidentes del Canal de las Américas, buenos días. Se trata de Antonio Ledesma, quien ha sido invitado por la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation con el objetivo de que rinda cuenta de testimonio de la grave crisis humanitaria que afecta ahora mismo a Venezuela y también sus consecuencias, como por ejemplo la crisis regional de refugiados venezolanos, un asunto que cada vez más genera una preocupación en la comunidad internacional. De hecho, en las últimas semanas distintos líderes de la oposición venezolana han aprovechado foros, en particular aquí en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de hacer crecer el consenso en la comunidad internacional de este grave problema que afecta ahora mismo a Venezuela. Recientemente lo veíamos en la Organización de Naciones Unidas, que convocó una sesión de consultas informales justamente para analizar el tema venezolano, pero ligado a la corrupción y cómo esta ha sido un problema en el deterioro de toda la estructura estatal venezolana. Pues ahora, este lunes, es el turno de Antonio Ledesma, quien va a liderar un panel en donde se habla específicamente de estos problemas generados por la crisis humanitaria en territorio venezolano. Él es uno de los invitados integrantes de este panel del Foro de la Libertad de Oslo de Human Rights Foundation, que convoca no solo a Ledesma, sino también a distintos líderes que trabajan por mejorar y por fortalecer la situación de los derechos humanos alrededor del mundo. Pero este 2018 es Venezuela sin duda alguna, y la crisis humanitaria uno de los temas fundamentales que será tratado en el Alice Tully Hall de la ciudad de Nueva York, justo donde nos encontramos ahora. En el transcurso del día va a tener lugar esa sesión y hoy, por supuesto, una enorme expectativa por las declaraciones que entregue Antonio Ledesma sobre la crisis venezolana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Un buen día. Y el presidente Donald Trump va a celebrar hoy una recepción en la Casa Blanca por la herencia hispana. Es el segundo año en el que el mandatario mantiene la tradición de sus predecesores. Gustavo Aleret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene hasta ahora el reporte. Gustavo, un buen día. Hola, muy buenos días. El evento tendrá lugar en la sala este de la Casa Blanca, donde el año pasado asistieron más de 200 líderes hispanos comunitarios de negocios y religiosos.
Además de la recepción, Trump ha firmado estos días también la tradicional proclamación del mes de la herencia hispana, que declara el periodo para la celebración comenzando este pasado sábado 15 de septiembre y hasta el 15 del mes que viene. Además de querer poner en valor el aporte latino a Estados Unidos, el mandatario ha aprovechado la ocasión para aludir en el documento firmado a sus considerados enemigos en el continente, al afirmar que el compromiso de Estados Unidos es hacer frente a las amenazas, dice, de la libertad en sitios como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según Trump, Estados Unidos va a seguir colaborando con los países de América Latina y del Caribe para fortalecer las relaciones comerciales y garantizar un hemisferio más libre y seguro. Esta celebración del mes de la herencia hispana, que se inició en el año 1968 como la Semana de la Herencia Hispana durante la presidencia de Lyndon Johnson y que más tarde fue extendida en 1988 a todo un mes por el entonces presidente Ronald Reagan, tiene el objetivo de destacar la cultura y los logros y los retos de esta comunidad en el país. Iniciada este 15 de septiembre, por ser también la fecha en la que se marca el inicio de las celebraciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua de su independencia de España. Gracias. ¿A lo físico de alguna naturaleza sexual? No. Ha enfrentado acosada por Kavanaugh. La denunciante no había sido identificada y nominado que estaba ebrio, mientras un amigo de él los observaba. Así lo narra el Post. Mientras su amigo observaba, dijo ella, Kavanaugh la inmoló. Ford aseguró que pudo escapar cuando otra persona saltó sobre ellos y ella huyó del lugar. La mujer, que no se había referido al tema sino hasta 2012, respetados y de alto rango de la sociedad en Washington. El Comité Jurídico del Senado ya había acordado votar sobre la nominación este 20 de septiembre. Estrelló contra un negocio de ropa en la pequeña Haití. El incidente... Buenos días. Este autobús de servicio público de Miami pues se estrelló el fin de semana, específicamente el domingo en la mañana, contra un negocio ubicado en el noroccidente del condado. Hasta este momento se están realizando las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió, pero de acuerdo con testigos en la zona que presenciaron pues el accidente, hubo un primer estrellón contra un vehículo y posteriormente contra una estructura de 2 pisos. Ahora el problema que existe es la forma en que se va a remover dicho autobús, ya que varias de las columnas de la edificación quedaron comprometidas y este es el miedo que surge y la necesidad de haber contratado expertos para poder sacar el autobús que quedó prácticamente incrustado en este edificio de 2 pisos, en esta tienda. Hubo heridos, alrededor de 10 personas resultaron heridas, 2 de ellas fueron trasladadas al Hospital Jackson Memorial. Se sabe que se encuentran fuera de riesgo, sin embargo pues las autoridades siguen investigando para determinar qué fue lo que ocurrió. Dentro de los testimonios de las personas que estuvieron observando, que pudieron observar el accidente, se habla de exceso de velocidad por parte del conductor del bus. Esto sin embargo no ha sido aún determinado por la policía ni por los bomberos de Miami, quienes se encuentran adelantando la investigación, y se espera que el día de hoy pueda ser removido el autobús de esta estructura, como dije anteriormente, utilizando personas, ingenieros especialistas para evitar que la estructura colapse. Es por ahora la información. Desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día para usted también, Paola. Vamos a hacer un nuevo corte comercial aquí en la mañana. Al volver, estudiantes mexicanos desarrollan prótesis mamarias en 3D. Tenemos aquí en la mañana de NTN 24 al propulsor de este proyecto. Ya regresamos. Ya regresamos con La Mañana.
¿Le gusta el aspecto de una pared recién pintada? ¿O un cielo raso? ¿O una cerca? ¿Pero detesta pintarlos por todos los derrames y goteos que ocasiona? ¿Pasa más tiempo yendo y viniendo a cargar pintura, subiendo y bajando de la escalera de lo que pasa pintando? Entonces lo que necesita es el Renovator Paint Runner Pro. El sistema de pintura profesional, rápido y fácil, capaz de transformar el aspecto de toda una pared, un cielo raso o una cerca en solo minutos, sin ningún goteo ni derrames ni idas constantes para recargar pintura de la bandeja. Simplemente cargue el depósito con su pintura elegida, coloque la tapa y pinte a la perfección. Es como tener un bote de pintura en un solo compacto e innovador rodillo que no gotea, y usted controla el espesor de cobertura a través de la presión con que pinta, así que solo necesita una mano. Imagine pintar toda una pared en solo 5 minutos o un ambiente entero en solo 20. El secreto detrás de esta asombrosa y nueva tecnología es su innovador rodillo de microfibra, el que combinado con el sistema de distribución hacen que el Paint Runner Pro libere la pintura de un modo perfecto, con una precisión casi mecánica, brindándole una cobertura perfecta. Repetimos, sin derrames ni goteos. Con el Renovator Paint Runner Pro es fácil como verter y pintar una capa perfecta, tanto en las superficies más rugosas como en las más delicadas, como la madera. Y limpiarlo es tan fácil como ponerlo bajo el grifo. Además, se guarda en la mitad de espacio que un rodillo común. Llame ahora mismo e incluiremos el accesorio para bordes extra fino. El complemento perfecto del Paint Runner Pro le permite delinear fácilmente ventanas, puertas y más. Pero espere, también recibirá este accesorio vierte fácil para cargar su pintura y el accesorio rinconero, los cuales se venden por separado, también incluidos. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar. Si las líneas están ocupadas, inténtelo nuevamente. No deje pasar esta oportunidad. Aproveche esta oferta única para televisión. Las operadoras lo están esperando. Llame ya. ¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777. bostonmedical.com.co. ¿Qué es esto, Carmen? Folletos de planes de salud de Medicare. ¿Y vas a leerlos todos? No, mira, esto es lo único que tenemos que leer. Atención beneficiarios de Medicare. Si está por cumplir 65 años de edad o si ya se va a jubilar y por lo tanto va a perder su cobertura de cuidado de la salud, ahora es el momento de evaluar sus opciones de cobertura de Medicare. Y los planes de United Healthcare incluyen el plan AARP Medicare Complete, con el que usted puede obtener los beneficios de salud y la estabilidad que busca. El plan AARP Medicare Complete. ¿Y por qué? Para producir la adecuada. Ahora, la otra son los diseños. Sí. No, continúa, perdón. Ok. Lo otro son los diseños, que son diseños más ergonómicos, que ayudan a mitigar las fatigas en la columna y cadera de las pacientes. Claro. Ahora, ¿cómo es ese proceso para ajustar o para diseñar cada uno de estos implantes? Porque se hacen a la medida de la paciente. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto dura? Mientras llega un cliente a ustedes, les dice que necesita este implante y ustedes se lo empiezan a fabricar. Se hace que dura alrededor de 30 minutos, en el que con un escáner 3D se toma una toma de todo el tórax de la paciente, tanto como espalda, cirugía, donde conllevó la mastectomía y el seno sano. Posteriormente a esto hacemos tomas de medida del tórax, del seno sano y pesamos el mismo. Este diagnóstico con la toma del escáner 3D lo utilizamos para evaluar la cicatriz. Y es aquí donde nosotros damos las especificaciones necesarias a la prótesis para que se ajuste a la paciente. Ahora, en las pruebas que se han hecho hasta ahora, ¿cómo ha sido la durabilidad de estas prótesis? Alrededor de 5 años. ¿Y cuánto cuesta? Está de 3.500 a 4.500, dependiendo la copa y el peso de esta prótesis. ¿4.500 qué? ¿Pesos? Pesos, mexicanos. ¿En dólares más o menos? En dólares serían... Si quieres puedo hacer el cálculo, porque nunca lo había... Ahora, pero es menos de lo que está en el mercado. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias a Eric Muñoz Arellano, fundador de la empresa Proyecto Cali, creador de estas prótesis mamarias en 3D. ¿Por dónde lo pueden contactar quienes nos estén viendo y estén interesados en estos productos? Pueden contactarnos mediante la página de Facebook de Proyecto Cali o al correo electrónico de prótesis.cali@gmail.com. Pues muchísimas gracias. Un buen día para usted en México.
Así igualmente. Vamos a revisar las noticias en el continente europeo. El presidente del gobierno español destacó la gestión que ha realizado durante sus primeros 100 días en el poder. Pedro Sánchez dijo que la crisis migratoria que afecta a Europa es una de sus principales preocupaciones. Vamos a saludar en Madrid a esta hora a Marcelo Moncayo, quien tiene el informe. Marcelo, un buen día, buena tarde para usted. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este día muy temprano aquí en Casa de América, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue el protagonista de un evento denominado Avanzamos, con el cual el gobierno español quiso conmemorar, quiso destacar el trabajo que ha realizado Pedro Sánchez durante los primeros 100 días de gobierno. Como ustedes saben, 100 días de gobierno que se dieron luego de la destitución en el Congreso de los Diputados del ahora ya expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. El presidente Sánchez quiso destacar que su esfuerzo se ha centrado básicamente en devolverle a la mayoría de los españoles, y en ese trabajo continúa, justicia social, laboral y educativa. Pero también destacó lo grande que es España como país, situación que según él comprobó que también hay ese sentimiento del otro lado del Atlántico, es decir, en América Latina, en el último viaje que realizó a varios países, en donde comprobó, según él, el cariño y la buena imagen que tiene España del otro lado del Atlántico. Veamos. Hace unas semanas visité varios países de América Latina y he de decir que fue un viaje en cierta medida revelador. Y les voy a explicar por qué. Les habrá ocurrido también a ustedes que no hay mejor manera de ver las cosas con claridad que tomar cierta distancia de ellas. Somos un gran país que siempre tenemos este defecto de hacernos de menos, pero afortunadamente otros ven con claridad la grandeza de nuestro país. Un gobierno capaz de proyectar al mundo la idea de la España de la igualdad. Un gobierno abierto, profesional, cualificado, europeísta y ecologista, feminista y progresista. Televidentes de la mañana, pero también Pedro Sánchez quiso reconocer las reformas que le está realizando a la política migratoria, reformas que según él de alguna manera enmarcan la solidaridad que quiere tener el gobierno español con los migrantes que están llegando de manera irregular a territorio español. Veamos. Responsabilidad. Responsabilidad en la gestión de un desafío tan complejo como es el de la migración. Y solidaridad. Solidaridad para estar a la altura de lo que este país espera de sus gobernantes. Que no dejen un barco al pairo, a la deriva, cargada de seres humanos, e ignore sus compromisos internacionales vinculados con los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, que es en definitiva lo que está defendiendo este gobierno. Televidentes de NTN 24, y quizás una de las novedades que anunció el presidente del gobierno hace pocos minutos aquí en Casa de América es que él, junto a su grupo en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista, presentarán una reforma constitucional para conseguir que se eliminen los aforamientos, es decir, que ya no se dé ese trato especial a las personas que están ostentando algún cargo público, trato especial a nivel jurídico. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Nosotros vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha denunciado destrozos y robos en el allanamiento a una de sus viviendas. Presentó incluso un video mostrando lo que habría ocurrido en esta casa. Ya regresamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Autoridades en Colombia han desarticulado 2 organizaciones que se dedicaban a fabricar licor adulterado. El operativo se da en medio de la feria en la ciudad de Bucaramanga, en el nororiente del país. Rocío Chica, nuestra periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, tiene a esta hora
el reporte. Rocío, un buen día. Compañeros de NTN 24, la ciudad de Bucaramanga está de ferias y fiestas, la feria cultural y bonita más importante y más larga del oriente del país. Comenzó el pasado fin de semana y se extenderá hasta este fin de semana, y por esta razón yo los saludo desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, donde se encuentra la falla homenaje al páramo de Santurbán elaborada por nuestros artistas y que es una réplica similar a las fallas que se hacen en la ciudad de Valencia, España. En estas fiestas se han incrementado los operativos por parte de la Policía Metropolitana de la ciudad. En 5 allanamientos se han encontrado fábricas ilegales de fabricación de licor adulterado. Fueron incautadas más de 100.000 botellas de reconocidos licores y también estampillas, tapas y sellos irregulares. La policía señala que va a defender la seguridad de todas las personas que consumen licor en esta temporada de ferias y fiestas y que también garantiza con esto la legalidad en la fabricación de los productos en el marco de un nuevo plan de seguridad que se llama El que la hace la paga. Hemos desarticulado una organización delincuencial dedicada a la fabricación, adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas de marcas reconocidas, porque el que la hace la paga. Es que hemos realizado 5 allanamientos, 2 en Ocaña, norte de Santander, y 3 en el área metropolitana de Bucaramanga, en los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Se capturaron 5 delincuentes, quienes cumplían roles plenamente definidos desde empresas legalmente constituidas. La policía confirmó que durante toda la semana se adelantarán más operativos para dar con más fábricas clandestinas de licor y para garantizar la seguridad de las personas que participen en todas las actividades de la feria bonita y cultural que se extenderá hasta el próximo lunes. Con la falla que hace homenaje al páramo de Santurbán que surte de agua a Santander y norte de Santander, yo me despido. Sigan ustedes con más información en NTN 24. Cuando faltan pocos días para el primer aniversario de los sismos que golpearon a México el año pasado, la organización Mexicanos contra la Corrupción presentó una investigación en la que concluye que los edificios mal construidos en la capital fueron más vulnerables al terremoto. ¿Estamos preparados para un nuevo sismo? Claro que no. En la Ciudad de México, la corrupción hizo más daño que la propia fuerza de la naturaleza el pasado 19 de septiembre de 2017. Los sismos no matan. La corrupción, la omisión de las autoridades, la voracidad de empresarios inmobiliarios e incluso a veces, por supuesto, acciones de negligencia por parte de algunos ciudadanos contribuyen a que los daños provocados por los sismos sean mucho mayores a los que deberían ser. Según la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la gran mayoría de las afectaciones del sismo, sobre todo la pérdida de vidas humanas, pudieron haber sido menores si se hubiera respetado la ley. Porque hasta ahorita también no hay ninguno de los casos en donde hubo colapsos y en donde hubo muertes de personas, no hay aún justicia. Dejaron que hubiera una explotación inmobiliaria impúdica en zonas por donde corrían estas grietas, por donde atraviesan estas grietas. Es la línea, precisamente, donde hubo mayor daño. Todo esto lo supieron y lo ocultaron, el atlas de riesgo lo tuvieron guardado. José Rubén es el rostro de esta realidad. La corrupción y la naturaleza le arrancaron su patrimonio. Hoy, casi 12 meses después, sigue exigiendo justicia. Yo digo que no basta con señalar la corrupción. El siguiente paso será exigir que los responsables respondan ante la sociedad. Sin esto, nada sirve. La lucha debe incluir la penalización, la cárcel, diría yo, para quienes propiciaron esto. Pero, sobre todo, que podamos recuperar nuestro patrimonio. Los sismos del año pasado dejaron innumerables pérdidas materiales, más de 250 personas muertas. Al día de hoy, esta organización sostiene que estas pérdidas pudieron haberse evitado y eso debe castigarse. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció este domingo varios destrozos y presuntos robos durante el allanamiento en su casa de El Calafate. 3 semanas después de estos operativos ordenados por el juez Claudio Bonadío, en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas, la actual senadora argentina compartió un video en el que muestra los daños que, según ella, cometió la policía en su propiedad. Son 18 minutos de video en los que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recorre su casa del Calafate en la provincia de Santa Cruz. Hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá. En la grabación compartida en su cuenta de Twitter denuncia destrozos y presuntos robos durante el allanamiento que ordenó el juez Claudio Bonadío. Como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persecución, fundamentalmente. La actual senadora muestra desperfectos en diferentes lugares. Comenzaron a hacer perforaciones, esta es la primera, y como no les dio resultado, terminaron rompiendo la pared. Esta es toda la pared rota, la descuartizaron prácticamente. Asegura que además se llevaron varios objetos personales que según ella no tenían que ver con la investigación. Y comenzaron a llevarse objetos y cuadros de mi casa. Vení. Los registros en el Calafate, que se extendieron por 3 días, se sumaron a los que el juez mandó realizar en el apartamento de la exmandataria en el acomodado barrio de Recoleta, en Buenos Aires, y en su otra casa de Río Gallegos. Los operativos realizados con aprobación del Senado tenían el objetivo de recabar pruebas por el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas, en el que Fernández y su fallecido esposo Néstor Kirchner son acusados de haber liderado una millonaria red de sobornos durante sus respectivos gobiernos. La situación de la exmandataria de izquierda es cada vez más compleja. Según reportan medios locales, este domingo el exsecretario de Obras Públicas de Néstor Kirchner, José López, detenido por corrupción cuando intentaba meter casi $9 millones y un arma en un convento, declaró ante el juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli que la dueña del dinero era Fernández de Kirchner. El Papa Francisco destituyó de forma inapelable al sacerdote chileno Christian Prech, quien está bajo investigación por su presunta participación en casos de abusos sexuales a menores. Nuestra cadena aliada Tele 13 nos presenta las reacciones a esta noticia en Chile. Con la puerta cerrada, Christian Prech, avanzó sobre mí de una manera muy rápida y realizó tocaciones sobre mis genitales. Fue una situación muy traumática. Eneas es uno de los denunciantes de Christian Prech. Fue estudiante del Alonso de Arcilla en los 80. Allí se confesó con el ex vicario de la Solidaridad. Yo salté de la silla, salí de la sala y él hizo como que aquí no había pasado nada. Actualmente vive en Argentina y allá se enteró de la noticia. Fue a través de un comunicado del Arzobispado de Santiago. Prech es apartado por el Papa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación. No será más sacerdote. El Papa viene a marcar los puntos en la I. No estoy de acuerdo que lo hayan sacado, si él también es ser humano como uno. Ahora la gente está toda así como desunida por lo mismo. Ahora el Señor lo que está haciendo es limpiando su iglesia. Las víctimas de Caradima afirman será el primero de muchos. Además de hacer un llamado de atención a las autoridades, cuando nos creen hay justicia, sea quien sea. Prech, el mismo que en dictadura luchaba por los derechos humanos, quien por muchos fue una promisoria figura de la iglesia, pero que en 2012 fue sentenciado canónicamente a 5 años con prohibición del ejercicio público sacerdotal y una vida de penitencia y oración, luego de ser investigado por abuso sexual, sanción distinta a la anunciada este fin de semana. La decisión ha sido tomada ex oficio. Es decir, que los antecedentes, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha valorado que son de tal claridad y magnitud que no han requerido mayor investigación. Indagatorias que fueron enviadas al Vaticano el mes pasado, documentos que llevaron información de los abusos en colegios maristas por la vía judicial. También hay acciones. Los autodenominados sobrevivientes presentaron querella en la que Prech ya declaró como imputado. Lo tomamos que el Papa está poniendo un estándar y le está diciendo a la congregación lo mismo, le está diciendo que a los hermanos que fueron encontrados culpables en la misma investigación canónica
deben expulsarlos también. Para los expertos, esta es una sanción gravísima, la máxima aplicable a un religioso. ¿Cuál será la señal que quiere dar el Papa Francisco? Yo creo que ya no se inscribe esto dentro de las señales que quiera dar el Papa, sino que se inscribe dentro de lo que debe acontecer. Es decir, el Papa Francisco está haciendo ahora lo que siempre debió haber hecho. Cabe preguntarse por qué esta sanción, por ejemplo, no se le aplicó a Caraima y sí hoy a Monseñor Prej. Creo recordar que en razón de la edad no se le expulsó del ministerio. El abogado de Prej confirmó a Tele 13 estar estudiando el castigo, mientras desde el otro lado de la cordillera esperan que termine la arista penal, con el exvicario en la cárcel. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de un espectáculo de la naturaleza en aguas del suroccidente de Colombia. Esta zona del Pacífico recibe en esta época del año la visita de las ballenas Yubarta. Nuestra cadena aliada, Noticias RCN, logró un espectacular avistamiento. ¡Qué linda! ¡Hermosa! ¡Eso! Son como bailarinas que adornan con su belleza el extenso mar azul. ¡Qué lindo, qué lindo! Coquetean a los turistas, nadan cerca a los barcos y reciben un aplauso por su presencia. ¡Qué linda! Uno mira la grandeza de Dios y creo que eso es lo más hermoso con una mirada. El Pacífico Central es el espacio ideal para que las ballenas Yubarta tengan su periodo de apareamiento y crianza de los ballenatos. Permanecen 5 meses en mar continental colombiano. Son vistas desde Buenaventura hasta Tumaco y la isla Gorgona. Se concentran en algunos grupos que pueden ir desde los 6, 7 individuos, o a veces vemos a madres solas con sus crías. Las Yubartas con agilidad marcan el rumbo a las embarcaciones mientras que se alejan y salen de nuevo a la superficie para que sea admirada su belleza. Es una experiencia de vida. No todo el mundo logra ver unas ballenas de estas haciendo sus acrobáticos saltos o sus muestras de apareamiento. Para estar cerca a las ballenas hay que apagar o bajar la velocidad de las embarcaciones y no llegar por delante de ellas ni arrojar comida al mar. Y justamente los ambientalistas están en alerta, ya que con esta temporada de avistamientos crece también la caza de ballenas prohibida desde hace 32 años a nivel mundial. Saludamos a nuestro compañero Nicolai Abril, quien tiene más información. Nicolai, un buen día. ¿Cuántas especies de ballenas existen en el mundo y cuáles son los países responsables de su caza? Hola Karen, ¿qué tal? Un muy buen día para usted. Pues en el mundo existen unas 90 especies de ballenas, delfines, marsopas, conocidas todas estas como cetáceos. Aunque todas están en peligro en mayor o en menor medida, algunas de estas especies se encuentran actualmente entre las más amenazadas del planeta. Las capturas accidentales son especialmente mortíferas. 300.000 cetáceos mueren cada año al enredarse en las redes de pesca. Varias especies de ballenas estuvieron cerca de la extinción en el siglo XX, ya que eran pescadas de forma masiva por su carne y su grasa empleada en la fabricación de jabón y de combustible. La caza comercial se prohibió en 1986 por una moratoria mundial votada por la Comisión Ballenera Internacional, este organismo que regula la industria en el planeta. Pero cada año se siguen matando cientos de ballenas, principalmente en Noruega, en Islandia y también en Japón, que se aprovechan de los vacíos legales del texto. El mayor pescador es de lejos Noruega, con una pesca de 736 ballenas de minke en 2014. Ese mismo año se arponearon 355 ballenas por comunidades autóctonas de Groenlandia, Siberia Oriental, Alaska o de las islas de San Vicente y las Granadinas, ya que la moratoria autoriza la caza aborigen considerada de subsistencia. En Japón, uno de los firmantes del texto, este país pretende reanudar la caza de ballenas con fines científicos, una propuesta rechazada ya este fin de semana. Tokio fue obligado a renunciar en la temporada 2014-2015 tras una decisión de la Corte Internacional de Justicia, considerando que sus verdaderos fines eran comerciales. Pero retomó la pesca un año después con un nuevo programa, reduciendo en 2/3 sus objetivos de pesca. Para los opositores a esta práctica, que puede llevarse a cabo con arpones explosivos, es inhumana y condena
condena a las ballenas a una muerte lenta y dolorosa. Por otra parte, la industria ballenera tiende a caer y la demanda de su carne se reduce. Las ballenas también están amenazadas por las actividades petroleras, la contaminación de los mares, la pérdida del hábitat y los recursos alimenticios. Pero no todos son malas noticias. En 2016, Estados Unidos sacó a la mayoría de las poblaciones de ballenas jorobadas de la lista de especies en peligro. Un éxito, Karen, de las políticas de protección. Pues muchísimas gracias, Nicolai, por toda esta explicación sobre este tema que sin duda despierta mucho interés. Un buen día para usted. Nosotros vamos a hacer una última pausa aquí en la mañana de NTN 24. Al regresar de comerciales tenemos la información deportiva porque Cristiano Ronaldo marcó su primer doblete con la Juventus en Italia. Esto y mucho más ya en minutos aquí en la mañana de NTN 24. Ya regresamos con La Mañana.